San Juan 5:46, ¿qué dijo Cristo? Los primeros 5 libros de la Biblia, todos sabemos que el escritor fue Moisés, desde el principio. Y dice en San Juan capítulo 5, el verso 46. Porque si creyesen a Moisés, me creáis a mí, porque de mí escribió Moisés, escribió él. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que la Biblia narra que siempre es el testimonio del único Dios verdadero. Y el cristiano que conoce a Dios no se confunde cuando se habla de Jehová, cuando se habla de Adonai, cuando se habla del Señor, cuando se habla de Cristo, cuando se habla de Jesús, cuando se habla del Espíritu Santo. Todos sabemos que la revelación espiritual es el único Dios verdadero. Bendito el nombre de Jesús. Y con ello entonces vamos a mirar otro detalle importante: el Evangelio de Dios. Romanos 1:1 dice directamente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Anote eso que es importante. Para el Evangelio de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 12. Primera carta a los Corintios 9:12 dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de ¿quién? De Cristo. Entonces, Evangelio de Dios, Evangelio de Cristo. Y ahora vamos a ver otro detalle en Hechos 8:35. Hechos capítulo 8, el verso 35. Para que miremos estas escrituras, hermanos, que son importantes. 8:35. Gloria a Dios. El verso 34 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo y el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es hermoso, hermanos, cuando nosotros estamos en esta parte, porque entonces aparecen aquí 3 evangelios: el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo y el Evangelio de Jesús. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y préstele atención a esta parte, porque entonces usted va a salir confundido y va a decir: bueno, el hermano habló de 3 evangelios y el mundo cree en 4 evangelios, que hay 4 evangelios. Pero vamos a mirar lo que dice aquí el capítulo 1, el verso 6 dice: entonces, es Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces el evangelio es uno solo: el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de Jesús.
mismo evangelio que vino del cielo. Y el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Bendito el nombre de Jesús. Otro detalle importante, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés capítulo 12. No se vaya a desconcentrar, hermano, porque estamos estudiando la palabra del Señor. Y es bueno que todo esto, que es la sana doctrina de Cristo, la retengamos para bienestar. El verso 7 del capítulo 12 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. ¿De qué se está tratando esto? Cuando una persona muere, Dios es el que recibe su espíritu y lo ubica en el lugar donde Él quiere. Amén. A los que mueren sin Cristo los retiene en un lugar hasta el día de la redención o resurrección, donde serán llamados. Vamos a mirar ahora Hechos capítulo 7. Ahí no dice que el Señor es el que recibe solamente el espíritu de los que duermen en Cristo, sino el polvo vuelve a la tierra en forma general y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dios entonces es el que se encarga de ubicarlo en el sitio hasta el día de la resurrección. Y aquí dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, el verso 59. Era el momento ¿ya lo tienen? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Será que Esteban estaba equivocado? Si tenía que entregarle el espíritu a Dios, ¿por qué se lo entregó a Jesús? Porque Jesús es Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Jeremías 10, el verso 10. Vamos a encontrar algo maravilloso aquí. Jeremías 10, el verso 10. Escuche como dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios verdadero. Primera de Juan 5:20. Muy conocido de todos. Primera de Juan capítulo 5, el verso 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Yo sé que usted está sintiendo porque Él respalda su palabra. Él es el Dios verdadero. Es que la Trinidad para muchos no la entienden, pero la Trinidad le está enseñando a muchos. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Quiere decir que los demás son falsos, son mentirosos, y esta iglesia ha conocido al que es verdadero. Bendito el nombre de Jesús. La iglesia, hermano, la iglesia es de Dios. ¿Cierto?
Y cuando la Biblia dice en San Mateo 16, 18, aquí también hay una confusión que la gente, o sea, los religiosos han entendido literalmente esta parte. San Mateo 16, el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay varias iglesias, una sola. Amén. Y el Señor está diciendo con propiedad, está hablando Jesús, y sobre esta roca, no sobre Pedro, porque Pedro es una piedra. Nosotros en el templo de Dios somos piedras vivas, edificados, que están edificados sobre la roca que es el fundamento. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Me llama la atención esta parte para que nosotros miremos, hermanos, con claridad. Dice allá en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, el verso 22, donde el Señor está haciendo también propiedad de su iglesia. 11, 22. Pues, ¿qué no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Pablo está enseñando aquí en esta carta a los Corintios acerca de la celebración de la Santa Cena. Pero lo que quiero hacer relevante en esta parte es: o menosprecias la iglesia de Dios. Y allá Cristo dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 10:32. Ahí cerquita está. 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, tropiezo es algo que es estorbo. ¿Cuántas veces uno va caminando y de pronto se tropieza? Y a veces cuando uno tiene un dedo o tiene alguna herida en el pie, ahí es donde se golpea más. Claro, porque ahí es que le duele. Mucho cuidado nosotros poner el tropiezo a la iglesia del Señor. Porque la Biblia declara que el que hace tropezar a uno de estos pequeños, es mejor que se cuelgue una piedra de molino al cuello y se tire al fondo del mar. Procuremos, hermanos queridos, no ponerle tropiezo a nadie. Con nuestro testimonio seamos un canal de bendición. En nuestro hablar sea un canal de bendición. Sepamos dónde podemos hacer las cosas. Hay cosas, cuando estamos reunidos, está la iglesia reunida. Cuando estoy solo, yo mismo soy la iglesia del Señor. Y tengo necesidad de vivir en esa vigilancia para que no haya en nosotros ningún estorbo. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero ¿qué dice en Hechos 9, el verso 5? Pablo estaba persiguiendo a unos débiles hombres, seres humanos, que tenían miedo, que cuando crucificaron a Cristo se escondieron
en un lugar muy seguro. Hechos capítulo 9 está hablando de la conversión de Saulo. Lo que acabamos de leer, él está dando testimonio acerca de que era perseguidor de la iglesia de Dios. Y en Hechos 9:5 dice que es cuando él va hacia Damasco. Él dijo, el verso 4 dice, cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él creía que estaba persiguiendo a hombres y mujeres débiles, seres humanos que les daba miedo, porque Ananías demostró miedo cuando la visión le dijo que fuera a ver a Pablo. Y él dijo: Señor, tú sabes que este hombre es malo, porque el ser humano tiene miedo. Pero mire usted cómo sale el Señor a contrarrestar al perseguidor. Dice, y Pablo dijo entonces: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La pelea no es contra nosotros, hermanos. La pelea es con el Todopoderoso. Él es nuestro defensor. Aleluya. Tenemos entonces las prerrogativas o los atributos de Dios, que es el ser omnipotente. Génesis 17:1, cuando Dios habló con Abraham, le pidió cómo debía ser su comportamiento. Dios le dice a Abraham de la manera que tenía que caminar, porque no estaba tratando con un ser que no tenía poder. 17, el verso 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ese Dios poderoso fue el mismo que vio Juan el teólogo. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis 1, el verso 8. Bendito el nombre de Jesús. 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Los brujos dicen que el diablo es poderoso, pero la iglesia dice que Jesucristo es todo. Aquí hay un poder, hermanos, que no hay ninguna autoridad demoníaca que pueda hacerlo retroceder, porque dice la Biblia: resistir al diablo en la fe y él huirá de vosotros, porque no podrás resistir el poder de Dios. ¿Cuál es el motivo? Hermanos, porque los cristianos están cubiertos con el poder de Dios. Y eso es lo que dice el Salmo 91. El que habita morará bajo del Omnipotente. Oh, bendito el nombre de Jesús. Eso es maravilloso, ¿no? O sea, omnipotente es todopoderoso, tiene todo el poder. Omnisciencia, la omnisciencia de Dios. Encontramos estos dos atributos, hermanos, en el Salmo 139: la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Dice el salmista: bueno, lo dejamos para después. Para el Manuel. Ay, yo pensé que era un chocolate para comer. Dice el Salmo 139, verso
4. Por eso es que a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Amén. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Bendito el nombre de Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:17. Primera carta a Timoteo 1:17. Ay, ay, ay. Gloria al Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias, hermano. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, Aleluya. inmortal, Aleluya. invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Amén, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. La omnipresencia de Dios. Estoy hablando, hermanos, solamente con pocos versos, porque esto nos toca es estudiar en la Biblia. Amén. Y usted tiene necesidad de sacar tiempo para leer la Biblia. Bendito el nombre del Señor. La omnipresencia de Dios. Deuteronomio 4, el verso 39. Deuteronomio 4, el verso 39, dice la palabra del Señor: aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay más. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Dios de la gloria. Aleluya. Dicen los que creen en la doctrina de la Trinidad: y entonces, si Jesús es Dios, cuando estaba en la tierra, ¿quién quedó en el cielo? Si eres Dios, entonces quedó el cielo vacío, quedó solo. San Juan 3, el verso 13. Escuche, hermanos, aquí Jesús estaba hablando con Nicodemo. En el capítulo 3, el verso 13, Jesús habla con Nicodemo, y en el verso 13, al final de la conversación, le dice el Señor a Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba hablando aquí con Nicodemo en la tierra. Si es para él ese aplauso, hágalo con fuerza, porque él es digno. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, aleluya. Es que la palabra de Dios, hermano, da vida. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. San Juan 8. San Juan 8. El verso 56. Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Verso 58 dijo: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bendito el nombre de Jesús. Qué maravilloso, hermanos, poder tener esta seguridad. Gloria al Señor Jesús. En Éxodo 3, el verso 14. Éxodo capítulo 3, el verso 14.
Está conversando Moisés con el Señor. Está asustado porque Dios le está dando una orden y él quería poner evasivas. Y en medio de esas evasivas y miedo, Moisés le dice al Señor, Éxodo capítulo 3, vamos a leer del verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bendito el nombre de Jesús. Yo soy, me envió a vosotros. Ya leímos allá en Apocalipsis 1, el verso 4 al 8, que el mismo Jesucristo en la visión a Juan le está diciendo, yo soy, yo soy. Mire que esa palabra es importante cuando se repite en el Nuevo Testamento, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. O sea, el mismo que habló con Moisés, porque hermano, Jehová no es el nombre verdadero de Dios. El nombre verdadero de Dios estaba escrito en 4 letras, una Y, una H, una W o W y otra H. Este nombre está relacionado con el verbo yacer, ayacer, que quiere decir un ser que existe por sí mismo. Entonces los hebreos, para poderlo pronunciar, le agregaron las vocales para pronunciarlo Yahvé o Jehová, que quiere decir lo mismo. Yahvé o Jehová quiere decir lo mismo. Pero este no era el nombre de Dios, porque Dios prometió de antemano que Él mismo vendría. Y algo tan grande, hermanos, que todavía nosotros todavía decimos, el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Ya Dios no necesita ángeles para que estén con nosotros, porque Él dijo, yo mismo estaré con vosotros. Y Él no necesita ayuda de ángel. Es Dios mismo el que está con nosotros. El ángel de Jehová era para los profetas, para los reyes de Israel, para el pueblo de Israel, pero para esta iglesia, Jesucristo es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Isaías 52, el verso 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Bendito el nombre de Jesús. Y sabe la expresión que el Señor le dio a los judíos, San Juan 8, San Juan capítulo 8, el verso 24 dice, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Amén. Los judíos no quisieron aceptar que Cristo era el gran yo soy. Amén. Bendito el nombre del Señor. Por eso, de esos atributos podríamos encontrar en la Biblia que el Señor dice, yo soy
soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Y esta iglesia lo reconoce no solo como el yo soy, sino como el gran yo soy. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Y para que no se equivoque, hermanos, San Juan 10:30. En la gramática aprendemos, y Dios nos ha enseñado a reconocer la otra persona primero que nosotros, porque nunca podemos decir, una persona educada nunca dice yo y fulano. Tiene que ser fulano y yo. Pero ¿por qué se conjugan estos verbos así, hermanos? Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. El Señor sentía dolor y le mostró a Moisés en la zarza cómo la zarza ardía y ardía y no se consumía. Moisés no entendía por qué la zarza ardía y no se consumía. Él lo vino a entender después, que era ese dolor incesante que estaba sufriendo el pueblo en la esclavitud de Egipto. Un dolor noche y día, y por eso la zarza demostraba ese dolor ardiente y no se consumía la zarza. Este pueblo se olvidó de todas las cosas buenas que Dios hizo con ellos y se olvidaron de Dios. Se apartaron y se volvieron de nuevo a la esclavitud del pecado. Entonces Dios extendió su mirada hasta el siglo XXI, en que Dios nos ha permitido vivir. Y vio, hermano, nuestra condición triste y lamentable. Por eso es que el cuerpo de Cristo en el Calvario no tenía ningún parecer, ningún atractivo, porque esa era la condición de nosotros los seres humanos. En el muladar, en el basurero, hediondos, podridos, nadie se interesaba por nosotros. El diablo nos miraba y se reía y nos daba con el pie. Entonces Dios en su misericordia dijo: bendito el nombre del Señor, que es lo que a mí me llama la atención, hermanos. En profecía dice Dios: se alegrará el desierto y la soledad. Hermano, en la soledad no hay alegría, pero Dios dice: se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. ¡Aleluya! Dios mismo vendrá.
y os salvará. Vive el Dios de la gloria. Allí se cumple entonces lo que dice San Juan: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y cómo eso que lo dio? Porque el Hijo de Dios es la palabra que se hizo carne en el vientre de María, y el Padre es el Espíritu Santo que estaba dentro de ese cuerpo y se manifestó al mundo. Y mire todo lo que encierra ese niño que nace de María. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por eso es que San Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Pero qué es ese niño que nos fue dado? Dice: el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable. Aleluya. Consejero. ¿Cómo que un niño? Si un niño es Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aleluya. Todo lo que es Dios está en Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: en Él estamos completos. No hay alternativa, no hay que ir a un lado a otro. En Él. Aleluya. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, porque en el Hijo se manifestó el verdadero Dios y la vida eterna. Yo sé, hermano, que este día hay luz desde los cielos iluminando la mente de alguien para que sepa que no hay otro. Jesucristo es Jehová. Jehová es la roca y la roca es Cristo. Él es el todo. Dice allá la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Y es bueno, hermano, que usted tenga esa seguridad y esa convicción. Bendito el nombre de Jesús. Acerca pues de las viandas, verso 4, 8:4 de Primera de Corintios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. ¿Sabe por qué que los demonios y el diablo le tienen miedo a esta iglesia? Porque nosotros no dividimos a Dios. Nosotros no tenemos 3 ni 4. Tenemos al único que es suficiente. Y por eso hay una pregunta fuerte en la Biblia que dice: ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. No se asuste, hermanos, cuando tiembla la tierra. Dios mira la tierra y ella tiembla. Y ya Dios está incómodo. En el trono Dios se está moviendo, y por eso hay tantas cosas que la tierra, cosas extrañas. Ya los científicos están locos, que no saben cosas que están sucediendo, se están desprendiendo del cielo. La tierra se está abriendo en varios lugares, se está abriendo la tierra, y mucha gente está viendo las profundidades de la tierra. La gente no sabe qué hacer, pero yo quiero decir, hermanos, que nosotros tenemos que estar tranquilos, porque pronto no se abrirá la tierra, sino que ese cielo se va a abrir. Ese firmamento se va a abrir de un momento a otro, y aparecerá la señal del Dios Todopoderoso. Aleluya al Señor, porque Él es digno de honra, de gloria y de alabanza. Oh, aleluya. Yo siento algo que se está moviendo, hermanos.
y no calles las maravillas de Dios. Abre tu boca y alábale a Él. Grita, gloria, alabanzas. Él es grande, es todopoderoso. Él es el gran yo soy. Oh, bendito el nombre de Jesús. El Señor quiere tomar posesión de tu vida. El Señor quiere vivir en tu corazón. ¿Por qué no le abres tu corazón a Dios en este día? Estás sintiendo el toque. ¿Por qué no abres tu corazón y le permites a Dios vivir en tu vida? Dígale lo que usted quiere decir, hermanos. Él es hermoso. Él es precioso. Si no has recibido el Espíritu Santo, cree en este día, hermano. El Espíritu Santo se recibe por fe. Pero hay que creer.